Cuando se forman los planetas y van adoptando forma esférica con el tiempo, por efecto de la gravedad, algunos desarrollarán una atmósfera de varios tipos de gases. Otros serán grandes masas de roca desprovistas casi sin atmósfera. El ejemplo más claro de nuestro sistema solar es la Luna y Mercurio. Pero ¿por qué unos planetas desarrollan atmósfera con ciertos tipos de gases y otros no? Este asunto merece una explicación. Y el modelo más claro que hemos estudiado es la Tierra. No solo tiene una atmósfera significativa, sino que los seres vivos han contribuido a cambiarla. Veamos cómo fue todo en los inicios. Retrocedamos atrás en el tiempo. Hace 4.500 millones de años, la Tierra era una bola de magma. Gran cantidad de meteoritos impactaban contra la superficie. Pero el planeta poco a poco se iba enfriando. Aquí estamos, en la Tierra primigenia y cálida, rodeada de gases como el hidrógeno y el helio, que son los que más abundan en el universo y de los que está compuesto el Sol. Pero la gravedad de la Tierra es demasiado débil para retener gases nobles y se fueron escapando al espacio. Un planeta tan activo solo podía significar que poseía una intensa actividad volcánica, y aquí es cuando se formó la atmósfera secundaria de la Tierra. Los volcanes expulsaban gases tóxicos, gran cantidad de dióxido de carbono, nitrógeno, monóxido de carbono, vapor de agua y gases sulfurosos. El dióxido de carbono es un gas efecto invernadero que no necesita una gravedad intensa para ser retenido, así que la atmósfera de la Tierra se fue estabilizando y mantuvo su calor, hasta que el vapor de agua procedente de los volcanes formó las nubes. El dióxido de carbono se juntó con el vapor de agua formando ácido carbónico y cayó a la Tierra en forma de lluvia. El planeta se está cubriendo de agua. La lluvia fue erosionando y desgastando las rocas y disolviendo la sal que contienen, que fue a parar a los océanos primitivos, volviéndolos salados. Pero los volcanes seguían activos en una Tierra con una atmósfera densa de dióxido de carbono y vapor de agua. Nada podía vivir aquí. Pero mira esto, cometas. Gigantescas bolas de nieve y polvo repletas de compuestos orgánicos y agua impactaron contra la Tierra durante millones de años, llenando el planeta de océanos. Al tiempo, los volcanes y la lluvia fueron formando una atmósfera de gases tóxicos para nosotros y mares salados, un proceso que duró millones de años. Hace 4.000 millones de años, algo está pasando. Los primeros microorganismos se están adaptando a un ambiente rico en dióxido de carbono. Es un gas incoloro de efecto invernadero ligeramente ácido. Si nosotros intentáramos respirarlo, nos asfixiaríamos. Se están creando microbios que aprovechan cualquier tipo de fuente de energía disponible que le ofrece el medio. Fíjate. Bacterias procariotas que se alimentan principalmente de dióxido de carbono, agua y sales minerales, y generan metano. Pero hace 3.500 millones de años, algo está a punto de cambiar. En los océanos de aquella Tierra primitiva, protegidos de los rayos ultravioleta del Sol, unos pequeños seres microscópicos evolucionaron para captar más energía del medio. Y así es como apareció la fotosíntesis. Usamos dióxido de carbono, luz y agua para producir la energía. Un invento fantástico. Pero el desarrollo de esta actividad fue un residuo en forma de oxígeno. Las cianobacterias forman los estromatolitos. Estos son como fábricas productoras de oxígeno. Es maravilloso. Los seres unicelulares crean colonias de bacterias. Así la Tierra, con el paso de los años, se fue haciendo cada vez más tóxica. Algo está ocurriendo. Formación de carbonatos minerales y bacterias van reduciendo el dióxido de carbono atmosférico y el planeta se fue enfriando poco a poco.
Con la desaparición de otros gases quedó como principal el nitrógeno, que es un gas inerte que no reacciona con facilidad. Así, la atmósfera de hace 3.000 millones de años contenía un 75% de nitrógeno y un 15% de dióxido de carbono. Hace 2.400 millones de años ocurrió lo que se llama la gran oxidación. Los organismos anaerobios que vivían del dióxido de carbono fueron poco a poco envenenados, víctimas de su propia actividad durante millones de años, de sus desechos al ambiente de oxígeno molecular. Fue una extinción lenta, silenciosa, sin testigos, un envenenamiento global que hoy podemos reconocer en unas cuantas rocas. El desarrollo de una especie siempre tiene un precio. Había que adaptarse o morir. En un ambiente cada vez más tóxico, los seres aprendieron poco a poco a respirar ese gas que hoy llamamos oxígeno. Y así, hace 2.200 millones de años, aparecen organismos con mitocondrias capaces de respiración aeróbica. El oxígeno es un gas reactivo, y algunos organismos están cambiando su biología para poder aprovecharlo. Sobrevivieron los mejor adaptados al medio. De esa manera, las nuevas formas de vida empezaron a tener acceso a una gran fuente de energía que el medio les proporcionaba. Al respirar oxígeno, los organismos pudieron volverse más activos y más grandes. Las bacterias y minerales seguían liberando oxígeno. Cuando el nivel de oxígeno llegó al 10% de lo actual, se formó una razonable capa de ozono que pudo retener los rayos ultravioleta. Los seres vivos ya podían vivir en tierra firme, sin peligro a que su ADN fuera dañado por el sol. Esa nueva atmósfera hizo aparecer las primeras plantas fotosintéticas, con lo que aumentó aún más el oxígeno y produjo el paso de los seres vivos a tierra firme, donde podían respirar un gas que en otra época produjo una extinción masiva. Adaptación, evolución y cambio, así funciona todo en el universo, hasta que llegamos al 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno y otros gases sulfurosos y metano de nuestras actividades. Así que, como veis, prácticamente todos los gases de la atmósfera actual salieron del interior de la Tierra, los minerales terrestres y los seres vivos han contribuido a cambiarla significativamente adaptándose al entorno. Es realmente extraño que un planeta tenga tanto oxígeno como el nuestro. El oxígeno es un gas muy reactivo y se combina fácilmente con otras moléculas para formar otros gases. No es como el metano, el nitrógeno o el helio, que pueden existir sin combinarse. El oxígeno debe generarse constantemente y se produce principalmente por procesos biológicos, como fotodisociación, por hielo de agua y en menor medida por los volcanes. Por lo tanto, si un día descubrimos un planeta que tiene mucho oxígeno, es evidente que se ha producido debido a la actividad de vida. Por eso, al escanear las atmósferas de otros planetas, nos da indicios de lo que puede suceder allí. Los seres vivos siempre contribuyen a cambiarla. El metano que producen muchos microorganismos al obtener energía y el oxígeno pueden ser también claros indicios de actividad de seres vivos. Ahora, una nueva especie domina este planeta, la raza humana, y como sucedió en el pasado, nuestra actividad en combustibles fósiles está provocando que nos envenenemos de gases tóxicos, como el dióxido de carbono, procedentes de actividades industriales, y los transportes que llevamos expulsando desde 1750, como podemos ver en esta gráfica. Pero la evolución es un proceso muy lento. 4.000 millones de años tardó la Tierra en crear los gases que conocemos para que pudieran vivir seres como nosotros.
pero nuestra actividad industrial es tan masiva que quedaremos contaminados antes de que surja otra raza inteligente que se adapte a los gases que estamos expulsando. Afortunadamente tenemos inteligencia para revertir la situación, pero quedarán las bacterias sobrevivientes que sí podrán vivir. Lo llevan haciendo miles de millones de años. La atmósfera terrestre tiene 5 capas. La primera es la troposfera, rica en oxígeno y vapor de agua, donde ocurren los fenómenos meteorológicos, lluvias, vientos y nevadas. Se extiende hasta los 10 kilómetros de altitud, casi el límite de los aviones comerciales. Sobrepasar esta capa solo es posible con aviones jets, capaces de alcanzar grandes altitudes. Ahora estamos en la segunda capa, que es la estratosfera. Se extiende desde los 10 hasta los 50 kilómetros de altitud. Un lugar seco y sin fenómenos meteorológicos. Los aviones no pueden llegar hasta su límite porque no hay aire suficiente para sostenerlos, pero sí los globos aerostáticos. Le sigue la mesosfera, desde los 50 hasta los 80 kilómetros. Es donde se desintegran la mayoría de meteoros y donde se ven las estrellas fugaces. En la termosfera, desde los 80 hasta los 500 kilómetros de altitud, es la penúltima capa de la atmósfera terrestre y en la que se suceden las auroras boreales. En ella, además, orbitan las naves espaciales. Todas las capas reunidas protegen y regulan la vida terrestre. La última capa, más allá de los 500 kilómetros, es la exosfera, y es tan tenue que se puede considerar prácticamente el vacío, pero se cree que se extiende hacia la Luna. Gracias a la atmósfera podemos respirar y gozamos de temperaturas muy estables, de 15 grados centígrados de media. De no ser por la atmósfera terrestre, la temperatura bajaría a 22 grados bajo cero de media. De día, sin un filtro regulador, la temperatura subiría a más de 100 grados centígrados. Y por la noche, sin una atmósfera que retenga el calor, bajaría a más de 130 grados bajo cero. Con lo que has aprendido de la atmósfera de la Tierra, ya podemos deducir cómo se formó la atmósfera en otros mundos, y por qué se componen de otros gases muy diferentes al oxígeno. En la Luna es evidente que su poca gravedad y la presencia de la Tierra provocó que prácticamente todos sus gases se fueran escapando al espacio, y el cese de la actividad volcánica hizo que se quedara casi sin atmósfera, y de que haya unas variaciones muy extremas entre la zona iluminada y la oscura. Venus empezó como la Tierra, una gran bola de magma, actividad volcánica, cometas y meteoritos. Inmensos océanos cubrieron su superficie un tiempo, pero al estar más cerca del Sol, el planeta no se enfrió y siguió acumulando más y más atmósfera de los volcanes y procesos químicos del interior. Como aprendimos en la atmósfera de la Tierra, sabemos que los volcanes expulsan mucho CO2, y en este caso no hubo bacterias ni minerales que regularan la actividad atmosférica. Así que el resultado fue una atmósfera de dióxido de carbono 90 veces más de lo normal, con un gran efecto invernadero, que hizo subir su temperatura a 480 grados centígrados y evaporó completamente los océanos. La Tierra puede acabar como Venus si seguimos liberando gases efecto invernadero. Mercurio es un planeta muy pequeño. Su poca gravedad y su cercanía al Sol, al igual que la Luna, fue despojado de casi toda su atmósfera debido a la actividad solar. El planeta Marte tiene casi la totalidad del planeta repleto de una delgada capa de dióxido de carbono, nitrógeno con trazas de argón, aunque también con algo de oxígeno y metano, que merece un análisis en profundidad. Es evidente que el pasado de Marte, al igual que la Tierra, estuvo repleto de océanos, con grandes volcanes que expulsaban todo tipo de gases, en los que prevaleció el CO2.
Hubo un tiempo que Marte se parecía a la Tierra, con una atmósfera densa, ríos y lagos, y podía haber prosperado la vida. Pero su baja gravedad y sin un campo magnético importante provocó que el viento solar despojara gran parte de su atmósfera, hasta quedar en una delgada atmósfera 100 veces inferior a la terrestre. Aunque el CO2 sea un gas efecto invernadero, solo contribuye a subir la atmósfera de Marte unos 5 grados. La razón es que la presión atmosférica es demasiado baja para que el efecto sea significativo. El oxígeno y el metano requieren un análisis. Se encuentran rocas muy oxidadas en la superficie, demasiado para el oxígeno que hay actualmente. Ahora Marte tiene un 0,1% de oxígeno, pero suponemos que hubo mucho más oxígeno en el pasado. Pero al parecer no fue repuesto. La vida fotosintética no prosperó. Si apareció, murió cuando el Marte cálido y húmedo de hace 4.000 millones de años se convirtió en el desierto frío y seco que conocemos hoy, a 55 grados bajo cero. Como aprendimos en la atmósfera de la Tierra, las grandes concentraciones de oxígeno las producen formas de vida fotosintética. Incluso los volcanes en menor medida. También hay otra posibilidad, y es a través del hielo de dióxido de carbono. En Marte abunda mucho. El CO2 que puede romper las moléculas en los polos por efecto de la radiación solar y produce esa mínima cantidad de oxígeno, insuficiente para que cualquier organismo complejo pueda respirarlo. El metano de Marte en ciertas zonas sigue siendo un misterio, y es uno de los indicadores de microorganismos, pero también de procesos geológicos, como expulsiones de gas por efecto de meteoritos. Los planetas gigantes de gas con alta gravedad consiguieron atrapar los gases nobles como el hidrógeno y el helio. Sus potentes campos magnéticos crearon una barrera para el viento solar, lo que les confirió unas atmósferas muy densas de gran actividad. Como habéis visto, la formación de la atmósfera de un planeta es un proceso complejo y depende de muchos factores circunstanciales. El tamaño del planeta es importante, pero también lo es su cercanía al Sol, el campo magnético, los minerales que lo componen, su actividad interna y si existen seres vivos que tienden con el tiempo a cambiar sus gases. Cuando respiramos oxígeno, pensad que este gas en su día fue tóxico para otras formas de vida. Nuestra biología se ha adaptado a este planeta, y en nuestra mano está en cuidarlo y protegerlo, porque os aseguro que ni en 1000 millones de mundos esparcidos por el universo será casi imposible encontrar un planeta exactamente igual que el nuestro. Somos hijos de la Tierra.